Apreciados compañeros y amigos interesados en saber más sobre temas de la próstata. Hoy os voy a presentar una temática bastante efectiva en razón a que hay muchas personas afectadas. A través de la asociación Qualivida, que os invito a que entréis para ver actividades y temática que se trata en esta web, allí se ponen bastantes remedios naturales, de los que yo voy elaborando, comunicando y divulgando un poco. Hoy trataremos la hipertrofia benigna prostática o de la próstata, las afectaciones en principio simples de la próstata. Lo trataremos en tres apartados. Intentaré explicarlo en la parte física, la alimentación, la parte mental o somática, saber las causas, y la parte emocional, que es la inflamación y sus repercusiones. Aquí podéis ver la diferencia de una próstata normal y una próstata agrandada por hiperplasia. Podemos ver cómo oprime, cómo reduce la capacidad de la orina en la vejiga. Eso es el primero de los síntomas o la primera de las funciones que nos afecta. A partir de los 40-50 años se empieza a notar dificultad para orinar, frecuencia en ir al baño o sangre en la orina. Para detectar posibles implicaciones, ya en la década de los 90 se recomendó la determinación sanguínea del PSA, una prueba que evalúa la concentración de la proteína antígeno específico prostático, PSA, en inglés. El nivel normal de PSA se considera en 4 nanogramos por mililitro. Y cuanto mayor sea la relación PSA libre en relación a PSA total, menor riesgo de cáncer, considerándose sospechosa una relación inferior al 10%. Entrando un poco más en profundidad sobre la temática, aquí os pongo estas tres grafías que son muy interesantes. Somos tal como pensamos. En general, tenemos del orden de 60.000 pensamientos al cabo del día en nuestra vida cotidiana. Es decir, uno aproximadamente cada segundo. Y a esto lo consideraremos como unos inputs vibratorios que se incorporan a nuestro cerebro. Por lo tanto, en milésimas de segundo, estos inputs son procesados por nuestra mente. Y entonces, tal como los sentimos y decidimos en relación a este proceso. Y en consecuencia, actuamos. Estamos hablando de que este proceso dura, repito, milésimas de segundo. Y para que lo podamos comprobar con más evidencia, la pregunta es, ¿somos lo que comemos? ¿Crea un impacto la dieta en mi cerebro? Sí, porque yo decido mis nutrientes, mi energía, mi potencial. Aquí os presento los tres pilares fundamentales del equilibrio del cuerpo. En relación a los nutrientes que os venía diciendo, que son nuestra base, son nuestro combustible, nuestra energía, nuestro potencial. Pero los órganos generalmente necesitan una depuración, necesitan una limpieza. Existen infusiones, existen hierbas que ayudan. Lo adecuado sería una ducha interna, pero no es el caso. No podemos duchar nuestros órganos interiores. Por tanto, lo tenemos que hacer de alguna forma que depuremos, evacuemos restos y residuos
que residen en nuestros órganos en algunas funciones muy determinadas. Entonces, una vez ya tengo depurado o limpio o en condiciones el sistema endocrino, el sistema orgánico, necesito remineralizar, que este es el proceso básico de las funciones metabólicas. Un ejemplo para que sea más didáctico es que, por ejemplo, los cartílagos no reciben riego sanguíneo, solo lo hacen a través del líquido sinovial, que es la forma en que se nutren, en la forma en que ellos llamémosle de alguna manera, se sanan, están fuertes, están en condiciones, ¿no? Para ello, pues ya sabemos que hay diferentes funciones. La dieta recomendable, estoy hablando siempre con la base, estamos tratando la prostatitis, es decir, la hiperplasia prostática benigna en principio. La dieta más recomendable es la del 85-15, 85 crudo, 15 cocido. Esta dieta es, como dice aquí, resulta ser muy eficiente en cualquier disfunción orgánica. Sirve para corregir nuestro estado de salud en general. Yo os invito a que lo probéis. Hacéis un estado de situación, una especie de foto inicio de mi estado y situación interior a fecha de hoy, y durante 21 días, 3 semanas, durante 21 días rigurosamente, hacer la dieta del 85-15 y luego hacer una foto finish, una foto de diferencia comparativa, es decir, comparativa en mi interior, para saber cómo me encuentro funcionalmente hablando. Y os vais a sorprender. Es extraordinariamente potente, buena y regulariza muchas funciones. También las incompatibilidades alimentarias son un tema a tratar, que cabría hacer una conferencia para hablar solo de ellas, pero yo aquí voy a referirme a la dieta recomendable, a algunos de los productos que son aconsejables para mejorar la disfunción prostática. No memoricéis, no os preocupéis, yo os digo algunos llamarán la atención, algunos pues encontraréis, este me puede interesar, este me captó la atención, pues usarlo, utilizarlo y veréis cómo agrada y recupera un poco la situación. Entre ellos, el aceite de oliva, las semillas de lino desestructuradas, o sea, no hay que comerlas enteras, hay que molerlas antes de comerlas y antes de la comida, molerlas con un molinillo o con una trituradora y ponerlas esparcidas con la comida. No me sirven las semillas enteras, ¿no? También la verdolaga. Contienen importantes fuentes alimenticias de omega 3. Otras semillas, para hacer una relación no simplista, no única, son las semillas de calabaza y las semillas de sandía. Muchas veces pues, las tiramos generalmente, pues se pueden secar, se secan y se guardan y se pelan y se comen tipo pipas. Pero bien, es una reflexión sencillamente. Antioxidantes para limitar efectos del estrés oxidativo que causa daños al ADN. La calanchoe también reduce el crecimiento de tumores y los arándanos son antiinflamatorios. Tomates aportan licopeno. Las crucíferas, como el brócoli, coles, nabos. Las aliáceas, el ajo, la cebolla, el puerro. Manzana, uvas rojas, zumos de granada, también de zanahoria. Las nueces de Brasil, que tienen un gran aporte de selenio. La papaya, la cúrcuma. La soja guisada, que se puede guisar, está riquísima, está muy buena. O en el caso de que no se pueda guisar o no sea común poder hacerla, pues existe en bebida vegetal. También alimentos con un índice glucémico bajo. Entre ellos cabe mencionar los boniatos,
el arroz basmati, las legumbres. Tomar el sol o aporte de vitamina D3 al día, como mínimo 4.000 unidades internacionales. Aquí, en la temática de tomar el sol, si se hace en las condiciones que voy a explicar ahora, las 4.000 unidades internacionales ya se toman. Se debería tomar el sol directo, es decir, en esta temporada, que es más bien invierno, pues detrás de una ventana se abre, no se puede tomar el sol con cristales, detrás de los cristales, no es lo adecuado. Y tiene dos peculiaridades interesantes. Tiene que ser directo, la duración media hora, 30 minutos es el adecuado para el aporte de estas 4.000 unidades internacionales y debe tocar, sí o sí, debe tocar de todas, a los genitales, tanto en hombre como en mujer, porque lo que estamos explicando de la hiperplasia benigna prostática sucede lo mismo con los ovarios en las mujeres. Tienen unas mismas disfunciones, por lo tanto, estaríamos hablando de temas paralelos. También, por otro lado, la vida sexual activa, es decir, potenciar el líbido en forma natural. Lo explicaré un poco más adelante, hacia el final, para que tengáis una experiencia o lo probéis para saber que sí que funciona. La infusión de tomillo, que es un hipotensor, o sea, baja la tensión y reductor de la proliferación de bacterias mutantes. El perejil, que es un diurético, aumenta la producción de orina y elimina más rápido las bacterias que provocan la prostatitis. Restricciones en la dieta. Los productos lácteos, en especial los quesos curados. Hidratos de carbono. Tomar el pan tostado. Aquí me tengo que referir que he puesto la referencia del pan porque la parte de la miga del pan prácticamente no está casi cocida. Tiene muy poco, los hidratos de carbono es harina. La harina es, llamémosle de alguna forma, es un cereal triturado, el trigo triturado, pero está prácticamente crudo. Por lo tanto, le damos una función especial de sobredimensionar al sistema digestivo. Por lo tanto, si tomamos el pan tostado, le estamos haciendo una predigestión, es decir, el 50% de la digestión ya está hecha. Por lo tanto, normalmente eso ya tiene una correlación lógica porque las legumbres, los cereales, las judías, como otros, como el arroz o como cualquier otro legumbre o cereal, no los tomamos crudos, hay que cocerlo, hay que cocinarlos. Es un poco la referencia. También dentro de restricciones la carne roja, especialmente la caza y embutidos, los que más. Las grasas saturadas o grasas trans y tampoco los conservantes y procesados. Y el azúcar hay que evitarlo. Se puede sustituir muy bien y claramente por stevia o miel. Ahora os voy a enseñar una terapia que, como dice el enunciado, es la terapia del limón congelado. Es mucho más potente que la quimioterapia. De eso yo no quiero aludir, pero hay estudios hechos que se pueden encontrar en el Google escolar, en el Google académico. Podéis entrar y encontraréis técnicas y terapias que corroboran eso que os estoy diciendo. Lavar el limón, sacar la cera o betún o barniz, que los supermercados lo ponen para que sean brillantes, bonitos y que tengan vista, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que normalmente en el limonero crecen mate, no crecen brillantes. Una vez limpios, a través de una esponja, se quita un poco el barniz que va junto a la piel y se congela.
Se puede congelar, como veis aquí, o por trozos o enteros, eso cada uno, ¿no? Se utiliza un rallador, no es necesario pelarlo. Se raya y se pone encima del alimento o bebida, ensalada, helado, sopa, pasta, salsa, paella, zumos, infusión. Tiene un gusto inesperadamente muy bueno. El zumo de limón tiene vitamina C y la piel tiene 10 veces más vitaminas que el zumo en sí. Y aquí nos encontraríamos en una temática. ¿Y por qué no sabemos nada al respecto? Porque hay laboratorios interesados en hacer una versión sintética y reportar grandes beneficios. Hay 3 elementos que que los laboratorios siempre han intentado producir químicamente. Uno de ellos es la leche materna y no lo han conseguido. El segundo en orden o en persecución para poder hacerlo es el zumo de limón. Y el tercero, que ya sabemos por las publicidades que nos hacen hoy en día, que es el genoma humano. Y tampoco, afortunadamente, no lo han conseguido. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas mueren mientras es mantenido en secreto? Esta es una reflexión que quiero yo dejar aquí y cada uno, allá con su y con todos mis respetos, tenga a bien considerar. Continúo con la temática, que son afectaciones interiores, las creencias. Las creencias son conclusiones a las que se llega por actitudes y aptitudes. Vamos a ver, a desarrollar un poco la temática. Esta es una cinta de Mobius. Es el efecto bucle. Conoceréis a alguna persona que va en piloto automático por la vida. O sea, va andando y siempre está en el mismo sitio, no progresa, no evoluciona, sin saber qué tiene que hacer. Por lo tanto, es difícil si no se analiza, si no se profundiza, si no se tiene iniciativa propia. Estas creencias son conductas fruto de la consciencia, en coherencia con el yo interior, y esta se manifiesta según la interpretación de los elementos del medio ambiente o entorno en el que se vive, y por la sensación física, frío, calor, insulto, aprecio, amor, odio, y las células actúan igual. Por tanto, yo tengo una percepción, lo que os venía diciendo antes, tengo un input que proceso y esta es una percepción para mí y hago una creencia y esta creencia la puedo consolidar o no. Si la consolido, percepción, creencia, a continuación viene una conducta. Si la conducta es como la cinta de Mobius, pues no llegaré muy lejos. Como ya decía Einstein, si pretendes tener resultados diferentes haciendo lo mismo, antes vas a quedar esquizofrénico, no lo vas a conseguir. O sea que si queremos cambiar, no nos gusta cómo estamos y queremos obtener un resultado diferente, tendremos que hacer cosas diferentes. Así de simple. Esta es la actitud y la aptitud. Se tiene que ser apto para poder tener una actitud. La PNIE. Aquí deberíamos interpretar. Y cuando digo interpretar, es una de las funciones de que aquí está escrito tal como funcionamos en nuestro cuerpo. La parte psico, neuro, inmuno, endocrinología. Pero en realidad, cuando te das cuenta en el mundo real en el que vivimos, si lo analizamos, siempre se lee o se actúa al revés. Aquí os lo explico. Logia, que significa tratado, estudio, en fin, siempre se refiere a lo que precede. O sea, está tratando lo que precede cuando se termina con logia. Por lo tanto, el endocrino, que es todo el sistema de todos los órganos de nuestro cuerpo,
que no son pocos, pero tienen que estar en condiciones adecuadas. El sistema inmuno, que son nuestras defensas, la inmunología, pues son el caballo de batalla, lo que nos mantiene sanos, ¿no? El neuro, las neuronas prácticamente, pues son lo que procesan nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y luego tenemos la parte psíquica. Ahora lo veremos más adelante. Aquí explico un poco qué es ciencia que estudia la conexión existente entre el pensamiento, la palabra, la mentalidad y la fisiología del ser humano. Aquí vemos un gráfico que es clarísimo, que una orden que da la psique, una orden que da la parte intangible de nuestro cuerpo, se la da al cerebro, que son las neuronas, que no podemos confundir cerebro con mente. El cerebro es orgánico, el cerebro es funcional y la mente es procesal. O sea, procesamos a través de lo físico. Y que en consecuencia la psique ordena al cerebro una función al órgano, le está dando una orden determinada. Y tiene que crear un feedback, tiene que retornar a la psique en efecto de conformidad. Es decir, se ha cumplido o no se ha cumplido, porque entonces tendrá que continuar haciendo otras funciones. Dicho de otras palabras, en otras palabras, en la vida solo hay dos acciones, es el placer o el dolor. Cuando hablamos de placer es equilibrio, es coherencia, es armonía, todo lo que está en función, en muy buena función. Y todo lo que no es aceptado, comprendido, causa dolor. Por lo tanto, muchas de las veces tú decides. Yo aquí os invito a que profundicéis en el tema si queréis. Bruce Lipton explica muy bien en un vídeo que tiene que se llama La biología de la creencia. Es un vídeo de 2 horas, pero no tiene desperdicio. No te lo pierdas, no se puede perder. Es un vídeo que hay que ver porque habla en profundidad cómo actúa nuestro cuerpo. Aquí me gustaría avanzar que hay una parte cuántica, que es la que realmente ordena y da funciones al cuerpo, y luego tenemos la parte, llamémosle newtoniana, la parte física, la que se denomina hoy más bien lo que determinamos como científico. Si está probado, funciona, pero ¿cómo voy a probar yo la gravedad? ¿Se puede probar la gravedad? No, porque hay sitios que no hay gravedad y aquí sí la tenemos. Bien, continúo. Para eso deberíamos saber cuando tenemos una patología, una disfunción orgánica, como es el caso de la prostatitis, ¿para qué me está sucediendo a mí? Y no el por qué. Muchas de las veces las personas solemos decirnos, ¿por qué me ha tocado a mí esto? Y el vecino y la vecina y el de más abajo no lo tiene. La pregunta sería el ¿para qué me está pasando? Porque si me pregunto el para qué, encontraré una razón a la cual si la corrijo podré avanzar, progresar y sanar. Y aquí es cuando lo explica claramente. Dice, cuando la mente calla, el cuerpo grita pidiendo soluciones. Y esta ya es más complejo, pero voy a intentar explicarlo de alguna forma así un poco, llamémosle, entendible. Sabemos que tenemos un cuerpo, una mente y una esencia, es decir, un alma, un espíritu, un origen. No estamos aquí de casualidad. Tenemos nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y todo un clan que a través de él estamos aquí gracias a ellos. No somos solos que hemos venido aquí. Nos han llevado, nos han conducido. Por lo tanto, esto traducido sería la parte física, las neuronas que hablábamos antes, y la parte psíquica.
las entrañas, esto que os vengo a decir, es la comparativa. Estoy diciendo cuerpo, mente, esencia, físico, neurona, psique, es hablar de lo mismo, ¿eh? Entonces tenemos un presente que nos hace que lo tratamos con una influencia del pasado para crear nuestro futuro. En cuanto al presente, debo decir que cuando acabo de terminar de decir la palabra presente, ya no es presente, ya es pasado. Por tanto, el presente se debe vivir como el aquí y ahora, el momento, aquel input, aquella sensación, como os decía antes, que nos produce o placer o dolor. Es una de las dos funciones y que yo decido. Así de simple. Consecuentemente, tenemos un consciente, un subconsciente y un inconsciente. Y ya también Brooks Lipton lo dice en ese videoconferencia, en esta exposición magnífica que hace, que nuestro inconsciente actúa en un 95% sobre nosotros, mientras que el consciente solo lo hace un 5%. ¿Y qué es el consciente? El consciente es aquellas experiencias vividas desde que hemos nacido, en el medio ambiente que hemos crecido y que hemos ido consolidando. Es decir, nuestras experiencias vividas. Este es nuestro consciente. Y nuestro subconsciente son, lo dice sub, debajo del consciente, son aquellas funciones en que las hemos experimentado, pero no las tenemos a flor de piel, a flor de cerebro, no las tenemos constantemente activas en la mente. Por ejemplo, aprender a ir en bicicleta. Cuando ya he aprendido a ir en bicicleta, lo mantengo en mi subconsciente y lo saco, lo activo cuando lo necesito. Igualmente con el conducir e igualmente con la educación y con una serie de funciones que las tenemos como carpetas archivadas en nuestro interior y que cuando las necesitamos las sacamos rápidamente y las activamos. Y el inconsciente, que es el que realmente, como digo, nos domina, es aquel que no admite intolerancias, es decir, eso hace falta explicarlo. Él te da la intención, la intuición, muchas veces es una de las formas de entender al inconsciente. Y si no le haces caso, pues él continúa dando y dando y dando, que es aquesta parte que se ve de la psique que ordena el cerebro una reacción al órgano y si no retorna la conformidad de que aquello está en perfectas condiciones, pues se queda un vacío, es una carta emitida que se ha perdido y que no se recibe, no hay confirmación. Bien, estos son temas un poco complicados, pero quiero entrar en esta parte más somática para que se entienda más en profundidad, porque las soluciones vienen ahora. Pero si hubiese dicho las soluciones en un principio, prácticamente, pues no serían, ya habríamos terminado. Dice, siempre y en toda patología existe una afectación emocional correlacionada. ¿Dónde está? En el inconsciente. Entonces, aquí nos cabe la otra de las funciones a examinar, que es la historia que hay detrás de la historia. Muchas veces yo trato a pacientes y pregunto, bueno, explícame, ¿qué te pasa? ¿Qué hay? No, si no me pasa nada. Bueno, no te pasa nada, entonces, ¿qué razón tienes de querer avanzar? ¿No? Te estás contradiciendo. Este sería lo que yo pensaría, ¿no? Pero hay que ir sacando porque no estamos muy predispuestos a que nos vean desnudos, o sea, que vean nuestro interior. Por lo tanto, luego en el devenir de la conversación, pues vas diciendo, y bueno, ¿y de esto cómo estás? Uy, fatal. ¿Y de sexo qué tal? Mal. ¿Y del lumbago? Pues mal. Entonces, claro, primero te he dicho no, todo va bien. Entonces resulta que le tienes que ir sacando. Y aquí yo quiero entrar más en la parte psicosomática, es decir,
la parte de la afectación que hay de la forma de pensar, que es un poco lo que yo quiero que entendáis. Y quiero enseñaros una de las funciones para que se entienda más claramente, que son las herencias. Estas herencias, que un 60% son genéticas. Aquella nariz igual que el abuelo, aquella verruguita que tengo en el labio igual que mamá, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la parte genética. Las embrionarias, los efectos y afectos que se sienten ya mientras se es embrión. Las discusiones continuadas de los papás, o los insultos, o los golpes, o el amor, o el cariño que se da, el feto lo vibra, el feto lo acepta, lo reconoce y en consecuencia lleva esa memoria durante toda su vida. Y los hábitos adquiridos, que este 10% de los, es muy poco, pero es muy malo, es muy potente. Nadie viene al mundo fumando, ni bebiendo alcohol, ni drogándose, ni comiendo basura, ni comiendo comidas basura. Son cosas que estos hábitos hay que modificarlos si queremos avanzar. Dentro de la temática, la historia emocional que hay detrás. Los problemas de la próstata y vejiga pertenecen todos a la misma dimensión y provienen de falsas creencias referentes al cuerpo y a la propiedad de sus funciones. Siempre se tendría que hacer la misma pregunta al que tenga problemas prostáticos. ¿Qué es lo que siempre estás pensando desde que te levantas hasta que te acuestas? Si es sincero, la persona no hace falta que lo manifieste, pues ya sabrá. Esta persona ha de recordar, ha de tener presente eso que precisamente estoy exponiendo. Pero yo aquí, para evitar intimidación, yo lo expongo aquí y expongo algunos temores que debilitan la masculinidad. Y uno de ellos es renunciar. Es una creencia egoísta. Conoceréis algunas personas que dicen, yo no renuncio a nada. Bien, esto es una falacia de las grandes. Renunciamos cada día al levantarnos, al despertarnos, porque salimos de una zona de confort, de estabilidad, de tranquilidad, de querer continuar así. Tenemos que renunciar a ese reposo para activarnos y dar inicio al movimiento, porque la vida es un continuo movimiento, es una evolución. Por lo tanto, aquí se me ocurre explicaros una de las frases que dice un motivador conocido mío, muy apreciado, que dice: la disciplina pesa gramos y el arrepentimiento pesa toneladas. Eso es muy cierto. ¿Cuántas veces no hemos pensado, si yo pudiera volver atrás para modificar ciertos actos o ciertas actitudes, o modificar cosas que ahora estoy arrepentido, ¿no? Esto también, por otro lado, es como decir, la renuncia viene a ser que no se puede hacer una tortilla sin romper un huevo. Es decir, hay que contrarrestar. Todo en la vida cuesta algo. Por lo tanto, el que dice yo no renuncio a nada, esta es la persona que el propio orgullo lo mata. ¿Por qué razón? Pues solo si se es ignorante. Si se es un poco inteligente, las modificaciones, aunque son sublimes, aunque son pequeñas, conducen siempre a la mejora. Bien, por otro lado, quisiera decir que hay también una presión interna al pensar en una posible frustración sexual. Esto castiga mucho, ¿no? La creencia en que se envejece sin poder remediarlo. Una impotencia física y emocional a la vez, todo junto. La insatisfacción al pensar que al jubilarse a uno
lo pueden considerar inútil, ineficaz e incapaz de ser aquel hombre íntegro que era. Se debe aceptar un nuevo modelo mental. Acepto mi masculinidad y me complazco de ella por mis experiencias. Me amo y acepto. Soy eternamente joven de espíritu. Una solución posible, que apunto yo aquí, es cambiar el punto de vista del amor, del afecto, y cambiar los hábitos mentales por una auténtica autoestima. Cuando uno tiene autoestima, voy a retornar a explicaros algo importante sobre este tema, que es el intelecto-afecto. Intelecto es la inteligencia es infinita, está ya demostrado por muchos pensadores y muchos que no voy a mencionar yo ahora aquí, pero que ya está muy claro que así es. La inteligencia es infinita. Y el intelecto-afecto quiere decir utilizar la inteligencia con afecto, con amor. Es decir, hacer aquello que me gusta hacer y que lo que hago me guste. Eso no tiene, esto es una autoestima propia. Cuando se tiene el intelecto afecto activo, eso da opción a una voluntad. Y esa voluntad, a la vez, cuando se tiene voluntad, se marca una disciplina. Es una autodisciplina. Es decir, disciplina en este sentido me quiero referir al protocolo. Hay un protocolo en hacer las cosas. Los pasos deben ser coherentes, como os decía antes, y en equilibrio, ¿no? Vamos a la parte ya más activa de soluciones. Dice, el apio ayuda a fortalecer y abastece la necesidad esquelética del cuerpo y da potencia a la sexualidad. Aquí hay que tomar, pues eso, un apio cuanto más verde mejor, licuarlo o batirlo o triturarlo y colarlo. Hay muchas maneras, ya veis, se puede hacer un vaso, 2 vasos. Con un vaso es suficiente para activar nuestra parte sexual, para dar un input importante a nuestra parte sexual. El zumo sabe mucho a hierba, sabe mucho a apio. Tiene un sabor fuerte, concentrado, pero herbal. Entonces se puede camuflar un poco con la canela, que os pongo aquí, que la venden molida en cualquier supermercado. O en otro caso también el cacao puro, el cacao sin edulcorar, que es también potente y que a la vez nos da energía, nos da un subidón, que es lo que se necesita propiamente para tener una función sexual adecuada. Y aquí os apunto una poderosa hierba que restaura su vida sexual o disfunción eréctil en unas semanas. La hierba se llama Tribulus terrestris o planta bindi, es de la India. Y lo venden en extracto, como veis aquí, en unas tabletas, que es funcionalmente muy adecuado para el que tenga necesidades. Y ya pasamos a la solución final, que es la solución prostática por la fitoterapia, es decir, por el potencial de las hierbas. Esta infusión conjunta 1 o 2 veces al día de epilobio, igual cantidad, que es una cucharada sopera rasa y una cucharada de raíz de ortiga. Las dos se ponen en el fondo del vaso y se tira el agua hirviendo encima y se hace la infusión. Se tapa, se deja reposar, se endulza con miel o con stevia si se quiere, y si no, no tiene un mal sabor. Estas no son mal sabrosas, pero es una de las soluciones que mantiene el PSA a raya. También, por otro lado, existe el Sabalsan, que es hecho por un laboratorio de estos, le llaman el ciruelo africano, que es el fruto de estas, del palmito, de la palmera Fénix enana. Aquí en Cataluña, en esta zona de las Terres de l'Ebre, se suele llamar bargalló o margalló o paumera, e incluso
se hacen cestos, se hacen sombreros. Los sombreros de paja están hechos de estas llamémosle, láminas de las hojas de la palmera que da estos frutos, que son como unos dátiles pequeños y que el nombre de la planta se llama, de aquí el nombre del sabalsán, se llama Sabal cerulata, el nombre botánico de la planta. También no podemos olvidar de cuando se tiene una disfunción prostática de no bajar los niveles de zinc. Hay que complementarse. Y como colofón final os explico el ginkgo. El ginkgo biloba es el árbol de los 40 escudos. Este árbol es el primero que floreció después de haber tirado la bomba a Hiroshima, que lo dejó todo arrasado y todo quemado. Este fue el primer árbol que brotó, quiere decir que es resistente al máximo. Y los otros tardaron bastante más. Pero bien, las funciones del ginkgo biloba es importantísimo hablar de ellos porque es un vasodilatador. Un vasodilatador tiene sus funciones adecuadas porque no olvidemos que en la función sexual el pene es un músculo al cual se enfortece por una presión sanguínea que en un momento determinado se ocupa en esa función. Eso quiere decir que voy a ocupar una parte de mi sangre del cuerpo, de los 4,5 litros que tenemos en el cuerpo, pues voy a utilizar gran cantidad para presionar este músculo y producir la erección. Y para esta función, para esta recomendación, hago hincapié que para hacer sexo la forma más adecuada es en ayunas. En ayunas por la razón que os digo, si yo después de un tripero, de un hartón, pues tendré como mínimo 3/4 partes de mi sangre en el aparato digestivo haciendo las funciones para hacer la digestión. Mientras que solo dispondré de 1/3 aproximadamente para la función sexual, como os explicaba. Mientras que si lo hago en ayunas, como no tengo ocupada las otras 3 partes de la función, llamémosle digestiva, pues tendré un potencial superior en relación a mi potencial para culminar el hecho. Y ahora entraremos en un debate en que no lo grabaré aquí, pero que lo podemos debatir. Así que me despido de todos vosotros. Aquí tenéis mi correo electrónico, mi teléfono y me pongo a disposición por si alguien necesita o quiere o desea hacer alguna sugerencia, si está a mi alcance. Yo con mucho gusto y con todo el amor del mundo os lo facilitaré. Muchas gracias por vuestra atención.